Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Lucas. San Lucas capítulo 11, versículo número 1. Lucas capítulo 11, versículo 1, dice la palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por los ángeles que le acompañan. Padre Santo, gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo en nuestro medio. Le damos gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Le damos gracias también, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Amén. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Amén. Que en nosotros se cumpla la promesa hecha por el Señor Jesús a los apóstoles, a los discípulos. No se preocupen por lo que hayan de decir. El Espíritu Santo pondrá palabra en su boca. Ponga en nosotros ahora, Señor, las palabras del Espíritu, y que la consecuencia sea salvación y vida eterna. Háblenos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. En San Lucas capítulo 11, versículo 1, uno de los apóstoles, uno de los discípulos se sorprendió al notar esa madrugada Jesús orando y él observando y contemplando y oyendo lo que Jesús estaba diciendo. Impresionado, cuando Jesús terminó, se dio cuenta que no sabía orar. Y entonces le dice a Jesús: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lo curioso es que Jesús, en lugar de decirle algo que no había dicho, le repitió lo que ya había dicho. En el conocido Sermón del Monte o Discurso Maestro de Jesucristo, el Señor habló en el capítulo 6 acerca del Padre Nuestro. Ahora, ante el pedido de este discípulo, de este apóstol, Jesús le repite las mismas palabras. ¿Por qué el Padre Nuestro? ¿Qué tiene que ver el Padre Nuestro con la oración? ¿Cuál es la importancia del Padre Nuestro con la oración? ¿Por qué tanta gente ora y ora y ora y no sucede nada? ¿Cuál es el secreto de la oración? ¿Cuál es la relación entre la oración, el que pide, Dios y sus semejantes, sus prójimos? Cuando usted lee los versículos 2 al 4, descubre que la oración está enfocada en el Padre Celestial. Cuando ustedes oren, digan: Padre Nuestro. Hay una serie que estamos presentando que se llama Enséñanos a orar. Ya vimos lo que significa: con este nombre se me recordará por todos los siglos, de Éxodo capítulo 3, versículo 15. Vimos cómo el Señor Jesús oró, cómo oró Jesús. Vimos también cómo oró Daniel. También vimos cómo oró Pablo. Hoy tenemos que ver cómo oró Pedro. Y la próxima entrega será cómo oró Esdras. La pregunta es: ¿cómo ora usted? ¿Cuánto poder tiene su oración? Quisiera darle una regla, un examen para que evalúe sus oraciones. Pero comencemos haciendo un breve repaso de las cosas que hemos dicho. ¿Por qué Cristo respondió al discípulo, al apóstol, con el Padre Nuestro? ¿Qué tiene que ver el Padre Nuestro con la oración? En el Padre Nuestro, Cristo nos habla de la relación con Dios y la relación con nuestros semejantes. Padre Nuestro significa que como es Padre tuyo, es Padre de los demás también, ¿sí o no? Entonces, Padre, ¿cómo? Nuestro. Si usted pide pan para usted, pídelo para el otro también.
Cuando hablamos de Éxodo capítulo 3, versículo 15, y nos detuvimos en el libro de Deuteronomio, vimos que esencialmente hay dos mandamientos. En la última presentación, donde hablamos de los mandamientos y la oración y los 10 mandamientos, Cristo resumió todo en las dos tablas: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo. Y cuando te mira el Padre Nuestro, ¿de qué habla? Del Padre Nuestro y también del prójimo. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a quienes, a los que nos deben. De manera que la oración está íntimamente relacionada con la manera como usted vive, con la relación que usted tiene con Dios y con su semejante. Dígame cómo es su relación con Dios y con su semejante y le diré cuán poderosa es su oración. ¿Dónde está el problema? Y aquí comenzamos a calentar un poco la cosa, porque si las cosas no se calientan, entonces usted se queda pensando que yo estoy cantando y yo no voy a cantar. No voy a cantar. Dice o no dice, y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos deben. ¿Lo dice o no lo dice? En el versículo número 4 dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La oración esencialmente oración significa acto de orar, o la oración es la acción de orar. Oración, la acción de orar. De manera que lo fundamental es aprender qué cosa es orar. Cuando usted estudia el Padre Nuestro, descubre que orar significa un estilo de vida. ¿Qué significa? Un estilo de vida que se vive con relación a Dios y con relación al prójimo. ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Cómo es su relación con Dios? ¿Cómo es su relación con el prójimo? Entonces le voy a decir cuán poderosa es su oración. Porque si usted está chueco con Dios, si anda mal con Dios y mal con el prójimo, perdóneme, sus oraciones están peligrosas. ¿No han visto personas que oran y no pasa nada? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso hay que decirlo con un poco de gracia, porque mire, lo que viene fuerte y es serio. Entonces, ¿qué es orar? Un estilo de vida. ¿Qué es orar? Una cultura de pensamiento. ¿Qué es orar? Una idiosincrasia. ¿Qué es orar? Una cosmovisión. ¿Qué es orar? Una forma de vivir. ¿Cómo vives? Me dice, ¿cómo son tus oraciones? En cualquier lugar del mundo he encontrado gente frustrada, gente sincera, pero están sinceramente frustrados. ¿Por qué oro y no pasa nada, pastor? Dios no oye mis oraciones. ¿Le gustaría tener oraciones poderosas? A ver, ¿le gustaría o no le gustaría? ¿Sí o no? Oiga, cuando usted ora por algo y se cumple, usted se pone, ay, mi madre. ¿Y qué pasará si usted el 99.99% de las veces que ore, la cosa funcione? ¿Le gustaría así? ¿Le gustaría o no le gustaría? A ver, ¿sí o no? Y el muchacho dijo, yo la quiero rubia, blanca y con los ojos de color. Que no te conviene, muchacho, no así que yo la quiero. Cosa linda, mamacita linda, caramba. Esto no es un cuento, esto es una historia. El pobre muchacho era medio, como digo esto sin ofender a nadie, era medio, si digo atarantado no estoy pecando contra nadie, ¿verdad que no? Él la quería rubia, blanca, con los ojos de color. Y los amigos, los vecinos, los hermanos en la iglesia le decían, mira, por favor, la familia de esa muchacha. Después llegan a una edad, todos se ponen locos. No me importa. Yo lo que pregunto, ¿es una oración sabia la de que estaba haciendo ese muchacho? Pues déjeme decirle que se consiguió a la muchacha. Rubia, blanca, con los ojos de color. Y se lo llevó Satanás. Porque cuando la tipa se le fue el fin, lo quería matar. ¿Cómo la quiere usted? Tenga cuidado. Tenga cuidado. ¿Qué es orar? Un estilo de vida. ¿Qué es orar? Una cultura de pensamiento. ¿Qué es orar? Una cosmovisión. ¿Qué es orar? Una idiosincrasia. ¿Qué es orar? Una forma de vivir. Como usted vive, así son sus oraciones. ¿Verdad que me estoy dando a entender? ¿Qué dijo Jesús cuando el discípulo le dijo, enséñanos a orar? ¿Qué cosa le dio? El Padre Nuestro.
¿Qué trata el Padre Nuestro? Relación con Dios y relación con el prójimo. Si te va mal con Dios, si te va mal con el prójimo, tu oración, ¿qué es lo que es? A menos que te pase una tragedia, compadre. Porque cuando viene una tragedia, usted tira todo a un lado y entonces usted sinceramente se presenta delante de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Le gustaría vivir de una tragedia a otra tragedia a otra tragedia? ¿Le gustaría vivir así? No, eso no es lo que Dios quiere. Ya Cristo cargó nuestros pecados. La oración es el acto de orar. La oración es la acción de orar. Pero orar es un estilo de vida. Ay, no olviden esto, por favor. ¿Qué es orar? Un estilo de vida. Es una manera de vivir, una forma de ser, una cosmovisión, una manera de interpretar la vida. Apliquemos todo esto al apóstol Pablo, al apóstol Pedro. ¿Quién fue el apóstol Pedro? ¿Cuáles fueron sus perfiles? Perdonen que ahora ponga un poco del turbo para acelerar, porque necesitamos decir muchas cosas y el tiempo pasa muy aprisa. Vamos a utilizar el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cuál es el método? Bíblico, gramático, descriptivo. Créale siempre a Dios y a su palabra. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, el significado de las palabras en la Biblia. Y descriptivo, donde la Biblia lo dice, cómo lo explica la Biblia. Cuando llegué a la iglesia, después de la Biblia, le tomé un amor profundo a un libro que se llama El deseado de todas las gentes. ¿Lo conocen? ¿Lo conocen? No tienen idea cuántas veces he leído ese libro. Y cuando llegué a la iglesia y le pregunté a una persona, ¿dónde puedo escuchar, dónde puedo leer que me expliquen la Biblia? Y un anciano que se molestó conmigo, porque me dijo, yo se lo explico, y le dije que no. El tipo se incomodó, compadre. Dice, ¿cómo que no? Digo, no. Yo quiero algo, perdóneme, pero yo no quiero que usted me lo explique. Y entonces me dijo, como quien dice, me lo voy a quitar de encima. Me dijo, ¿te quieres? Ah, ¿tú quieres? Yo tenía 18 años, me bauticé a los 19. Dice, pues ven, escribe ahí, patriarcas y profetas, profetas y reyes, el deseo de toda la gente, Hechos de los Apóstoles y el conflicto de los siglos. Léete esos 5 libros, entonces tú vas a entender. Oh, muchas gracias. Él creyó que me estaba haciendo daño y me estaba haciendo un bien. Cuando averigué cuánto costaba cada libro de esos, costaba 5 pesos, compadre. ¿Sabes lo que son 5 pesos? Espérese, yo ganaba 115 al mes. Ah, ahora no se ríen, ¿eh? Ahora no se ríen. Dar 5 pesos por un libro, tú estás loco. Compré mi primer libro, El deseado de toda la gente. Y después comencé patriarcas y profetas, profetas y reyes. Ya tenía el deseo de la gente, Hechos de los Apóstoles, el conflicto de los siglos. Y esto quiero decirlo solo para motivar a los jóvenes. Por favor, llene su mente con la Biblia. Yo le hago una pregunta. Patriarcas y profetas, ¿de qué habla? De la Biblia. La historia de los patriarcas y los profetas. Profetas y reyes, la historia de los profetas y los reyes. Deseo a toda la gente, la vida y obra de Cristo Jesús. Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles, hasta el final, hasta el libro de Apocalipsis. Cuando usted lee el libro El conflicto de los siglos, si usted no tiene interés en la parte histórica, comience en el capítulo 39 y entonces aprende lo que está pasando ahora. ¿Se entiende, por favor? Amén. Cuando leí la primera vez los 5 libros, me motivé. Cuando lo leí por segunda vez los 5 libros, me motivé más. Y cuando leí por tercera vez los 5 libros, me bauticé. La peor tragedia de hoy es que la gente no sabe en quién ha creído. Y le hace falta saber en qué ha creído. Estamos viviendo todas las señales de los tiempos. Y estamos caminando como no ha pasado nada. Por eso necesitamos llenarnos de la Biblia. Y necesitamos aprender a orar. Para que el todopoderoso brazo de Jehová funcione y trabaje en nuestro favor. Yo le pregunto, ¿es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? El mismo Dios de Daniel, de José, de Pablo, de Pedro, toda esa gente, el Dios suyo también. Los perfiles de Pedro.
En San Juan capítulo 6, versículo 70, Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Quién escogió a Pedro? Jesús. ¿Quién escogió a Judas? Jesús. ¿Quién era Judas? El diablo. Ay, mamá. ¿Lo dice o no lo dice ahí? A ver si o no. ¿Quién era Judas? El diablo. ¿Quién es usted? Yo no sé. Yo no sé. Esas son cosas suyas y el Señor. Agárrese que esto se va a poner caliente. San Juan capítulo 1 versículo 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Lo aceptó Jesús? Sí. ¿Lo escogió Jesús? Sí. Entonces Pedro fue escogido ¿por quién? Por Jesús. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. Número 2, Pedro lo constituyó el Señor Jesús en un apóstol. Mateo capítulo 10 versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Mi pregunta, entonces, ¿Pedro fue escogido por Jesús? Sí. ¿Lo nombró un apóstol? Sí. ¿Estaba cerca de Jesús? Sí. Ponga cuidado, por favor. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Mi pregunta, ¿Pablo fue un apóstol, sí o no? ¿Sí o no? ¿Vio al Señor o no lo vio? Primera de Corintios capítulo 15 versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después que Cristo resucitó, se le apareció a Pedro. Una nota distintiva, una nota primordial para ser un apóstol es haber visto a Cristo Jesús. Por eso todo el que anda por ahí diciendo que es un apóstol de Jesucristo, que tenga cuidado. Si la palabra apóstol es en la connotación de un enviado, amén. Pero si la palabra apóstol es con todo el peso de la Biblia, tenga cuidado. Porque un apóstol es el que ve a Cristo Jesús. Es bueno definir las cosas para que caminemos en la claridad, caminemos en la luz. Apóstol significa enviado. Si usted es un enviado de Dios, bueno, pues todos somos enviados, ¿sí o no? Por tanto, id y hacer discípulos a toda la nación, bautizando en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Lo dijo Jesús o no lo dijo? ¿Es usted un enviado de Dios? A ver, ¿sí o no? Y alguien viene y me dice: ¿usted es el apóstol? Digo, bueno, el enviado sí. ¿Pero usted no es el que va a predicar? Sí. ¿Pero usted no es que? Sí. ¿Y por qué dice que usted no es apóstol? Le dije que sí, que soy el enviado. Pero este negro solamente es eso, un enviado del Señor. Llevaban a Policarpo para matarlo. Y alguien se le acercó. Y empezó a decir palabras. Policarpo lo escuchó. En camino a su ejecución, Policarpo escribió cartas y cartas y cartas. Y cuando éste se le acerca y lo llama apóstol, él dice: no, yo no soy un apóstol. Y era el líder de la iglesia cristiana en ese tiempo, de todas partes. Yo no soy apóstol. Yo solo soy un hombre condenado que voy a morir por predicar a Jesucristo. Yo no puedo darle a usted de mandamiento como se lo dio Juan o como se lo dio Pablo, porque ¿quién soy yo? Solo un hombre condenado. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y usted quién es? Pedro fue un apóstol. Número 3, Pedro estuvo lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Recuerdan Pentecostés? ¿Se recuerdan o no recuerdan Pentecostés? ¿Se derramó el Espíritu Santo? ¿Estaba presente Pedro? ¿Era uno de los 12? ¿Era uno de los 120? ¿Sí o no? Hechos capítulo 4 versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando Cristo resucita y se presenta a los discípulos, a los apóstoles, San Juan capítulo 20 versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Mi pregunta, ¿estaba lleno Pedro del Espíritu Santo? ¿Está Pedro lleno del Espíritu Santo? A ver, ¿sí o no?
Pero ¿cómo oró Pedro? ¿Cómo fue que Pedro oró? Pedro fue un evangelista, por lo menos hay 7 discursos de Pedro. Hechos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 15. 7 discursos de Pedro llenos del Espíritu Santo. A través de Pedro, el Espíritu Santo hizo milagros extraordinarios. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 11. ¿Recuerdan ustedes cuando llegaron al templo junto con Juan, aquel cojo de nacimiento, como Pedro le dijo, míranos? Y el hombre extendió la mano esperando recibir una moneda. ¿Y qué le dijo Pedro? No tengo oro ni plata, mas en lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Oró Pedro o no oró? ¿Oró o no oró? Mi pregunta, ¿Pedro oró o no oró? ¿Y qué pasó? Amigos, dejémonos de cuento. Hay que ponerse en esta cuestión. La gente sufre allá afuera, se lo está llevando el puro demonio y nosotros aquí entreteniéndonos. Si usted no tiene una buena comunión con Dios y una buena comunión con el prójimo, sus oraciones no tienen poder. Y usted dirá, predicador. Si usted supiera toda la que yo he tenido que vivir. Predicador, en todo el lío que me he tenido que meter. Predicador, mire, Dios sabe, y mi familia también, y si estoy aquí parado hablando con ustedes, ha sido por la gracia de Dios y por la oración. Hace tiempo que debía estar muerto. Sin embargo, aprendí, número 1, la comunión con Dios, eso no se negocia. Y número 2, tu relación con el prójimo. Ponlo en su lugar, no importa quién sea, ponga a cada quien en su lugar. ¿Cómo es posible que usted decida ofender a Dios por no ofender a un ser humano? Póngalo en su lugar, no importa quién sea. Pero usted es muy claro, sí señor. Pero usted es muy duro, sí señor. Si es blanco, ¿de qué color es? Si es blanco, ¿de qué color es? ¿Y si es negro? ¿Y si no es blanco ni negro? Salida. Bueno, depende, puede ser rojo, puede ser azul. No me venga con el cuento que hay colores básicos, que usted lo combine y que salen colores. Dejémonos de cuento. ¿Las cosas son o no son? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? No salí, no, mamá. Me gustaba Jesús. Cuando le venían con cuentos, decía la cosa de frente. ¡Pah! Se acabó. ¿O no? A ver si o no. No ande con media tinta. Ponga la cosa en el color que van. Deje de ser político. Sea sincero, honesto delante de Dios. Y usted verá cómo el Espíritu Santo le da poder a su oración. Pedro y los milagros. Déjeme leer, por favor. Algunos milagros que Pedro hizo. Hechos capítulo 9, versículo 32. Vamos rapidito. Mi pregunta, esta es una pregunta de examen. Le pido que piense su respuesta, por favor. De los 12 discípulos, ¿cuáles eran los 3 más malos que había? Salida, caramba. ¿Cuáles eran los 3 más malos que habían de los? Oye, mire que no estoy mencionando a Judas. Judas, quítemelo de ahí porque ese no era malo, ese era el diablo. Ese no va. ¿Cuáles son los 3 discípulos más malos que tenía el Señor Jesús? Número 1. No, comencemos con Pedro. Pedro. Número 2, Juan. Y número 3, Santiago. Y te dirán, ¿qué le pasa a este pastor? ¿Cuáles eran las 3 gentes que Jesús siempre se llevaba consigo para hacer la cosa maravillosa? ¿Por qué usted cree que llevaba a Pedro, Juan y Santiago? Porque eran 3 demonios, 3 mojigangas, eran 3 fracasos. Pregunta número 1, ¿quién negó a Jesús 3 veces? Y pregunta número 2, ¿quién quería que descendiera fuego del cielo y quemara Samaria? Y el hermanito también. ¿Cómo le llamó Jesús a Juan y a Santiago? Hijo del trueno. ¿Hijo de quién? Del trueno. ¿Y quién es el Dios del trueno? Era un demonio. Caramba. Hay una peliculita por ahí que anda de un tipo que tiene un mazo que cuando da ¡pam! Explota todo. El Dios de la destrucción. Y el amigo sabe. Usted sabe mucho de asunto. Thor se llamaba ese demonio. El Dios de la destrucción.
Jesucristo le está diciendo a ellos, ¿qué le pasa a ustedes dos? Ustedes están invocando al demonio. ¿Cómo que van a quemar esta ciudad? Ustedes no saben lo que yo vine entonces. Y yo le hago la pregunta, ¿verdad que a alguna gente se le encarama el demonio y quiere matar o no? A ver, ¿sí o no? Sin embargo, Jesús dijo, bueno, a Pedro, que yo sé que el tipo tira al revés, ven para acá. Cuando fueron a tomar preso a Jesús, ¿qué hizo Pedro con la espada? ¿Por qué le cortó la oreja? ¿Qué era lo que él le quería cortar? Imagínense qué apóstol que andaba con una espada siempre al hombro, como ahora, un hermano que anda siempre con su cachafú, ¿no? Por si acaso nada más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Señor es hermoso, el Señor es bueno y misericordioso. Se llevaba a Pedro, a Juan y a Santiago, y entonces los otros se ponían celosos, pero no entendía que era que si a estos tres le daban una brechita, ¡pum!, lo perdía. El Señor es hermoso. Hay que ver cuántos de nosotros nos tiene a soga corta, nos tiene cerquitita para no perdernos. ¿Sí o no? Amén. Cuando era niño peleaba todos los días. Pero que peleaba. Y llegaba a la casa y me cuadraba. Mamá, y era más chiquito, dime mi hijo, peleé. ¿Cómo que peleé? Otra vez peleé, mamá. Y mamá, me aseguro siempre que no me den. Yo siempre lo doy al otro. No importa que sea grande, mamá. Pues venga para acá, sí o no. Yo sabía que iba a coger una chancleta y me iba a decir, pam, pam. Yo te he dicho, la misma cantaleta todos los días, pam, pam, pam. Y ya. Entonces yo comía tranquilo. En la tarde venía la mamá del otro muchachito. Cosa linda. Mire, doña Socorro, lo que Andresito me le hizo a fulano. ¿Cómo? ¿Y cómo fue eso? ¿Y qué fue lo que tú le hiciste? Yo nada más lo relajé un chip y se enfureció y me entró. Y después que me dio con el puño, agarró un palo y me entró a palo también. Yo le decía, ¿pero por qué tú me das tan duro? Y él nada más me decía, porque me van a dar una pelea en mi casa. Óigase, gracias a Dios que el Señor me quitó ese espíritu de pleito y de mire, no era fácil. Era todos los días, y todos los días que había que pelear. Porque todos los días me daban una pena. ¿Quién no creería de que era un tipo tan tranquilo como yo? ¡Ay, caramba! Ay, caramba. A veces como que se me quiere, ¿entiende? Despertar el espíritu y decir, tranquilo, ya usted está fuera, aquí. Vean, mire, váyase de ahí. No sale. Yo le pregunto, ¿es real la vida que vive o no es real? Despiértese. Su oración es completamente proporcional a cómo usted vive. Si usted es un mentiroso, un falso, un sinvergüenza, ¿qué poder ni poder? Una vez estábamos en Bonao, pues ya dije Bonao, caramba, pero no le voy a decir que era en la iglesia central para que no se vayan a dar cuenta. Ni le voy a decir que era un grupo de jóvenes estudiantes de ministerio de la universidad. Hoy me tocó a mí etiquetar la campaña y yo estoy predicando y yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Mientras predicaba adentro en la iglesia, afuera había una mojiganga. Y yo decía, ¿qué es lo que pasa? Usted entraba a la iglesia y todo tranquilo. Me dice, usted sale afuera y se llamaba como un tipo que tenía el diablo adentro, compadre. Y estaba en el piso y el demonio hablando. El demonio hablaba afuera y yo predicaba adentro. Y yo loco por terminar para ir a ver, porque yo era un adolescente también, yo quería ver qué es lo que está pasando ahí afuera, porque veía que todo el mundo corría para afuera. Yo quiero ver qué es lo que está pasando también. A ustedes les gusta el chisme, ¿verdad? Yo voy a seguir con mi sermón. Oye, qué cosa linda le pasó a Pedro, de quien estamos hablando. Ese asunto del chisme, tenga cuidado con el chisme. Mientras más chismoso usted sea, menos poder tiene su oración. Así que esté tranquilo ahí. Dice la palabra de Dios, Hechos 9:32, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Yo le pregunto, ¿tiene Dios poder para sanar a los enfermos? Amén. ¿Tiene poder Dios o no lo tiene? Amén. Si a usted le dieron ese don y usted anda de sinvergüenza, ¿qué don ni don? Dios no bendice el pecado ni la maldad.
Si usted no tiene una íntima comunión con Dios, ni busca tiempo para estar con Dios, ni se acerca a Dios, ¿cómo lo puede bendecir Dios? Versículo 36, Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Si ya la habían lavado, ¿había pasado un buen tiempo, sí o no? A ver, ¿sí o no? Ponga cuidado ahora. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Yo le pregunto a usted, si ya estaba muerta, ¿qué podían hacer? ¿Qué se puede hacer si ya estaba muerta? Resucitarla, esa me gustó. Resucitarla. ¿Qué se puede hacer entonces? Resucitarla. ¿Era útil, hermana, en la iglesia? A ver, ¿sí o no? Le pidieron a Pedro que viniera. Pedro preguntó: ¿qué es lo que ustedes quieren? No, oiga lo que dice la Biblia. Mire qué cosa linda. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué fue lo que Pedro hizo? Oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas cosas han dejado de hacerse porque usted tiene mala relación con Dios y mala relación con su prójimo? Si el Espíritu le dio algún don, y se lo dio, si usted es una persona bautizada, seguro, ciertísimo, que el Espíritu Santo le asignó dones. Los dones del Espíritu Santo son sobrenaturales. ¿Cómo son? Sobrenaturales. ¿De quién estaba lleno Pedro? Del Espíritu Santo. ¿Qué hizo con Eneas? ¿Qué hizo con el cojo en el templo? ¿Qué hizo con Tabita Dorcas? Entonces, ¿cuál es el don que usted tiene? Y número 2, ¿se han acortado el brazo de Jehová se ha cortado para hacer el bien? No. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Revise su relación con su prójimo. Revise su relación con Dios. Si usted tiene mala relación con Dios y mala relación con el prójimo, entonces sus oraciones están flojas. Yo le pregunto, ¿no es el mismo Dios suyo el Dios de Pedro? ¿Sí o no? ¿Cómo era la relación de Pedro con Dios? Ponga cuidado. San Mateo capítulo 17, versículo 1 al versículo 5. Se llevó el Señor Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan al monte de la transfiguración. ¿Lo subió o no lo subió? ¿Lo subió o no lo subió? ¿Se transfiguró Jesucristo delante de ellos? ¿Sí o no? ¿Vieron ellos a Jesucristo transfigurado? Sí. ¿Vieron a Moisés? Sí. ¿Vieron a Elías? Sí. Y entonces, dice la Biblia, versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Le pregunto a usted, ¿vio Pedro a Cristo transfigurado? Sí. ¿Vio a Moisés? Sí. ¿Vio a Elías? Sí. ¿Oyó la voz de Dios? Sí. Entonces mi pregunta, ¿tenía Pedro una buena relación con Dios? Sí. ¿Cómo anda su relación con Dios? Hace algunos años, por no decir hace muchos años, mi esposa me bordó, me tejió, siempre me confundo con el bordado y el tejido. Bueno, esa mujer que ponen hilo en una tela. Un cuadro que dice: tome tiempo cada día a solas con Jesús
para estudiar la Biblia y orar fervientemente. ¿Cuánto tienen que tomar tiempo? Cada día. Si usted tiene buena comunión con Dios, Dios se encarga de que tenga buena relación con el semejante. Porque Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Tuvo Pedro una revelación de Dios? ¿La tuvo o no la tuvo? ¿Estuvo en el monte de la transfiguración? Sí. ¿Tenía Pedro una buena relación con Dios? Sí. Mira lo que dice el mismo Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 17, versículo 18. Usted no me puede decir a mí que yo me estoy inventando nada. Estamos leyendo la Biblia y aprendiendo de ella. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 17, versículo 18. Pedro relata lo que vivió en el monte de la transfiguración. Primera de Pedro capítulo 1, primera de Pedro 1, 17. ¿Cómo dice el versículo 17? Primera de Pedro 1, 17. ¿Cómo dice? Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra, ¿qué dice? De vuestra peregrinación. Y ahora mire lo que dice Pedro en segunda de Pedro 1. Mire qué cosa linda. Dice el versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y dice Pedro, ¿y nosotros qué dice? Oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Tenía Pedro una buena comunión con Dios? ¿Tenía Pedro una buena comunión con Dios? ¿Tenía Pedro una buena comunión con Dios? Amigo, amiga, no pierda por favor una buena comunión con Dios. Si usted tiene una buena comunión con Dios, usted tiene acceso al todopoderoso Jehová. No hay nada ni nadie que impida que se cumpla la voluntad de Dios cuando usted se conecta bien con Él. No importa lo que sea. Ya nada se puede hacer, dijo el médico. Ya nada se puede hacer. En mi vida he vivido muchas experiencias cuando ya nada se puede hacer. Yo le hago una pregunta. ¿Es el Dios que usted cree todopoderoso? Amén. ¿Usted lo cree de corazón? Amén. Lo he visto en otras personas, ya nada se puede hacer. Lo he vivido en mi propia vida. Médico, nada se puede hacer. Ya, se acabó. El médico comienza a llorar. Mire, cuando un médico llora hablándole, tenga cuidado, porque sabe lo que le está diciendo. Y uno como ignorante que no sabe lo que le están diciendo, no se ríe. Mire qué barbaridad, ¿eh? Y cuando el médico me dice, esto se sana con la muerte, de aquí no se va usted, digo, ¿qué se muere usted? Y yo me río, le digo, ¿qué se morirá usted? Yo no vine aquí a morir, tengo mucho trabajo que hacer. Y todas esas almas que se están perdiendo, ¿quién le va a predicar? Si los mismos cristianos no quieren predicar, todo el mundo anda buscando una mojiganga, otra mojiganga, otra mojiganga. Y lo que estamos al servicio de Dios para predicar que no tenemos que morir, que se muera otro. Y entonces lloraba y se reía. ¿El Dios que usted cree es todopoderoso? Amén. ¿Es todopoderoso? Amén. Me alegró porque me dijeron que ustedes tienen aquí entre ustedes un hombre que sirve a Dios y es especialista en lo que yo me estaba muriendo. Hace 7 años de esa última historia, aunque usted no lo crea, no me morí. Eso se lo garantizo, compadre. Pero el médico todo el día me preguntaba, ¿y hoy cómo se siente? Y yo que me estaba muriendo, literalmente me estaba muriendo. ¿Cómo me explica usted que una gente en 3 semanas rebaje 56 libras? Y nada más le quedan los huesos. Una experiencia lindísima, ¿ustedes no creen? Y yo me reía todos los días. Me reía de mí mismo porque me veía tan flaco, tan raro, tan extraño que decía, oye, me veo feo, Señor, me veo muy mal. Obsoleto. El Señor es maravilloso. Y cuando me venían esos dolores que me estaban matando, yo nada más preguntaba, ¿usted está ahí, Señor? Sí, André, aquí estoy. Está bien. No me quite el dolor. Deje que me duela. ¿Conoce usted a Dios?
Cuando pasó la tercera semana, le dije al médico, mire, yo me tengo que ir. Y él se sonrió. Tengo que ir a tal país a dar una campaña, de ahí tengo que volar a tal, me falta mucha campaña todavía. Y se ríe. Me dice, pero, le dije, me voy el domingo, voy a predicar aquí el sábado, el domingo me voy, porque ya el jueves tengo que volar para tal sitio, escala en tal sitio. Pero me dice, el viejito llorando, me quiere mucho, pero mi hijo querido. Digo, no, de él le sacamos a otra gente que yo tengo muchas cosas que hacer. Cosa linda, mamá. Cosa linda. Pero esa era la quinta vez. ¿Es todopoderoso Dios? Amén. Pues llego a la casa y me dice el médico que está parado en la puerta, no, ya nada se puede hacer, ya. Y soy un poco violento. Siempre le oro a Dios que ese espíritu violento que me lo calme. Nadie puede creer que sea violento. Todo el que me conoce sabe que tipo tranquilo, compadre. ¿Qué dice Jesús? El reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. No es cuestión de valentía, es cuestión de violencia. Al pecado hay que decirle no. No, dígale no y se acabó, compadre. O no. Si tiene una medicina que tomarte, tómate la medicina. ¿Qué ñoñería es? Métele la medicina esa. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Estamos promoviendo aquí esta agua, ¿no? ¿Qué es orar? Un estilo de vida. ¿Qué es orar? Un estilo de vida. ¿Cómo usted está viviendo? Dice cómo son sus oraciones. ¿Cómo fue la relación de Pedro con Dios? Estuvo en el monte de la transfiguración. Oyó a Dios, vio a Jesús transfigurado, vio a Moisés y vio a Elías, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Tuvo visión celestial? Sí, tuvo una buena comunión con Dios, le sirvió a Dios. Vamos a aterrizar, ya tenemos que aterrizar. ¿Cómo fue la relación de Pedro con el prójimo? ¿Murió Pedro como un mártir, sí o no? Sí. ¿Murió como mártir, sí o no? Sí. La historia cristiana dice, por no decir la tradición cristiana, dice la historia cristiana que Cristo le dijo a Pedro, 3 veces le preguntó ¿qué cosa? Simón, ¿me amas? Y es lindo un día estudiar los verbos que Jesús utiliza y la construcción gramatical de la frase que Jesús hace para entender la respuesta de Pedro, que no va a tono con lo que Jesús le está preguntando. La pregunta es, cuando seas viejo, dice Jesús, extenderás tu mano y otro te ceñirá. Y esto dijo dando a entender que muerte iba a morir. ¿Qué estaba diciendo Jesucristo? Te van a crucificar como a mí. Llegó el día. A los condenados les ceden siempre una petición. ¿Sabe Pedro que le iban a crucificar? Sí. ¿Cuál fue su petición? Yo no soy digno de morir como mi Señor. Dice la tradición que él pidió que lo crucificaran con la cabeza para abajo, porque no era digno de morir como su Señor. ¿Usted está listo para morir crucificado? ¿Está listo o no está listo? ¿Ustedes saben lo que es el chile? ¿Saben lo que es chile? ¿Saben lo que es picante? Aquí tenemos un ajicito larguito que se llama ají caribe. ¿Cómo se llama? Ají caribe. Cuando yo era niño, eso de que de picante, eso aquí no se usaba esa cuestión. Ahora veo a la gente con una coquetería de que con el picante. ¿Pero qué relajo? Estos no son dominicanos. El dominicano sigue comiendo picante. He estado en lugares donde el picante pica. Y por eso ahora quiero hacer una oferta. Ya yo terminé, yo voy a aterrizar y me voy a ir, pero tengo que calentarlo duro para que salgan de aquí bien caliente. ¿Me permiten servirle ahora un poco de chile? No le va a gustar. No le va a gustar. ¿Cómo quieren su chile? Un día estamos en la casa de una hermana aquí en Santiago. Yo era pastor en Santiago, en la iglesia de Sion. Y fuimos a comer a la casa de una hermana mexicana.
que brega con chile y bueno. Y dice ella, ¿ustedes quieren un poquito de picante? Y dice el Señor, sí, el invitado, el pastor. Y yo digo, no, conmigo no, yo no quiero. Y dice ella, no, pero yo tengo suavecito y tengo más fuerte. Y dice el compañero que está, dice, tráigamelo a mí bien fuerte. Y le dice ella, no, yo le puedo traer uno que pique un poquito, pero si le traigo el más fuerte, usted va a tener problemas. No, tráigamelo, porque yo he viajado mucho y yo que sé qué. Y nada más lo miro. Me miró a mí buscando autorización. Y yo he dicho siempre que el que quiere golpe que le den duro, pero no. Es decir, ¿usted quiere? Sí, pues tenga, ¡pam! Ahí me salió lo del niño. Y entonces la mira a la mano y dije, dele duro, hermana. Oye, le trajo un señor habanero, compadre, que lo puso a bailar bajito al pobre pastor. Cuando ese tipo se tiró la primera traga, se comió el primer poquito. Ella nada más le preguntó. Y le picó, pastor. Y nada más dije, ¿quieren un poco de ese chile ahora ustedes para irme feliz, tranquilo? Que si se quedan enchilados, compadre, toda la tarde van a pensar en lo que viene. ¿Están listos o no están listos? A ver, ¿quieren el chile o no lo quieren? Hay mucha gente que se está perdiendo porque usted no baja su orgullo. Hay mucha gente que se perderá porque usted es muy orgulloso. Y usted no se atreve a decirle a la persona, mira, perdóname, que te ofendí. Hay gente que se perderá por el testimonio malo que usted le dio. Ese no es tan picante, ¿verdad que no? Ese pica un poquito, ¿verdad? ¿Quieren el duro, el que pica de verdad ahora? Su descuido en su relación con Dios está haciendo que su familia se esté yendo a pique. Porque el ángel que trae las bendiciones no la puede pasar de la puerta de la casa. Y tiene que regresarse al reino celestial. Por eso la sierva de Dios dice que el cielo está lleno de muchas bendiciones que nunca fueron entregadas. ¿Le dolió eso un poquito más? ¿Quieren uno que le duele, que le dé duro y le duele y le... ¿Lo quieren o no lo quieren? Muy bien. San Lucas, capítulo 9, versículo 23. ¿Qué cosa es orar? Un estilo de vida. ¿Cómo está viviendo usted la vida cristiana? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Está su vida inspirando a otros que se entreguen al Señor? ¿Está su vida motivando a la gente que busquen a Jesús? Lucas 9:23. Esto le va a doler. Y decía a todos, ¿qué cosa? Si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz cada día. Y número 3, ¿qué cosa? Sígueme. ¿Qué es lo primero? Niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a uno mismo? Significa rehúsa asociarte con lo malo que tiene. ¿Pero qué hace usted con lo malo que tiene? Lo cubre, lo tapa, lo esconde y busca que otro sea el culpable de lo malo que usted tiene. Por favor. Sí, pero, ningún pero, compadre. Sea sincero. A mí me tocó el corazón esta mañana. Cuando llegué aquí, y hubo una dama valientemente que dijo, porque yo soy muy voluntariosa, me hizo llenar los ojos de lágrimas. Ella sabe quién es, yo no voy a levantar la mano y no voy a decir. Me tocó mi corazón esa mujer. Fue sincera. Dios anda buscando gente sincera. ¿Sabe lo que significa sincera? Que no tiene cera. En una época en Europa que se compraba mármol malo, todos aquellos que hacían bustos, estatuas de mármol, que tenía grietas, la hacían en invierno. Y como el frío no deja que la cera se derrita, hacían unos trabajos, unos bustos, unas estatuas, una maravilla. Eran escultores. Pero cuando llegaba el verano, ¿qué pasaba? Rosalita, mamá. Oiga, cuando ese sol le daba esas esculturas, a la cera, ¿qué pasaba la cera? Se derretía. ¿Y qué se veían? Las grietas. ¿Cómo tenemos que ser? Sin cera. Quítese la cera, compadre. Si tiene la grieta, que se vea. ¿Se entiende ahora?
Es una mujer sincera, es una persona sincera que no tiene cera. No se anda, no, esto es lo que hay. ¿Qué es orar? ¿Sabe la gente cuál es tu estilo de vida? Si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Por qué Cristo dijo si alguno y no dijo todos? En la historia de la moneda perdida, ¿dónde se perdió la moneda? En la casa. ¿Sabía la monedita que estaba perdida? No. ¿Qué hubo que hacer? Buscarla. En la parábola de la oveja perdida, ¿sabía la ovejita que estaba perdida? Sí. ¿Qué hubo que hacer con la ovejita? Buscarla. En la historia del hijo pródigo, ¿sabía el hijo pródigo que estaba perdido? Sí. ¿Por qué no lo buscaron? Porque él se había regresado. Pero gloria a Dios que encontraron la monedita. Gloria a Dios que el hijo pródigo vino y gloria a Dios que encontraron la oveja. ¿Qué cosa es usted? ¿Un hijo, una moneda o una oveja? Ay, mamá. Déjese de tontería, póngase claro con Jehová. El Dios que usted le sirve es todopoderoso. El Dios que usted sirve y adora es todopoderoso. El Dios que usted tiene es más grande que todos los problemas que usted tiene. Entonces, ¿por qué vivir arrastrándose? Para adelante, si párese y diga, se acabó el orgullo, bótelo, el yo, quítelo, de esa tontería. Niéguese a sí mismo. Si es verdad que usted lo hizo, es responsable y diga, es verdad, yo lo hice. Y viva las consecuencias. Total, no estará solo. El Señor estará a su lado con nosotros. Por Dios, por favor. ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? Hay tanta gente perdiéndose porque no ven usted lo que debería ver. Y estamos en el aeropuerto, padre. A la gente le gusta el chisme. Vamos a terminar con un chismecito también. El aeropuerto de Newark, en New Jersey. Bueno, yo ando con mi maletita, arrastrando mi maletita y voy y me siento. El sitio estaba vacío. Hacia el frente habían dos muchachos hablando. A la gente le encanta esta cuestión del habladero y la chismería y la cuestión. Y yo me siento enfrente y luego ellos chismeando y qué sé yo qué. Y de repente viene una dama muy elegante y entonces le dice uno al otro, mi madre, mira, parece que eran dominicanos, y dijo una serie de palabras que yo jamás voy a pronunciar aquí. Y viene la señora, todo está vacío, todos los asientos al lado de ella están vacíos, y detrás de mí están vacíos, y aquí todos están vacíos. Y ellos empiezan a decir todas las palabras que le da la gana porque la señora era muy elegante. Y viene la señora, tan, salido. Le termino el cuento cuando yo vuelva. Óigase, y viene la dama con su maletita al hombro, arrastrando. Pregúnteme dónde se sentó esta abusadora. Vino, pan, y se me sentó al lado. Y dice uno al otro, sigue de bocón. Esa es la esposa de ese señor. Dios. No paro, agarro mi maleta y lo miro al tipo y le digo, ¿esposa de quién? Y salí corriendo y me metí en el baño. Digo, señor, espántame este demonio. Yo le hago la pregunta, ¿está activo Satanás? ¿Sí o no? Pues actívese usted también. Porque si no lo hace, lo van a hacer pedazos. Y a su familia también. Y a sus hijos. Y todo lo que usted se relacione. Porque si usted no está lleno del poder de Dios, si usted no tiene una buena íntima comunión con Dios, si usted no arregla sus cosas con los seres humanos, por favor, usted lo que está perdiendo el tiempo. ¿Perdona a Dios? Sí. ¿Lava a Dios? Sí. ¿Limpia a Dios? Sí. ¿Se compromete Dios? Sí. Entonces aquí viene el llamado para terminar. ¿Acepta usted darle a Dios todo el derecho legal espiritual para que envíe su Espíritu Santo a la vida suya? Amén. Y haga en usted, con usted y por usted lo que usted no puede hacer. Amén. Póngase en pie conmigo. Es lamentable y doloroso que las personas se pierdan porque usted no quiere consagrarse. Es lamentable y doloroso que el enemigo acabe con su familia porque usted no quiere consagrarse. Es lamentable y doloroso que por su orgullo Dios no pueda usarle para la gloria de su nombre. Es tan sencillo decir perdóname. Es tan sencillo decir discúlpame.
Es tan sencillo reconocer que lo hicimos mal. Es tan sencillo, pero es tan gratificante y tan poderoso, porque entonces, como dijo Jesús, perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos deben. Pero si tú no perdonas al hermano, ¿cómo te puede perdonar Dios? Ve a una lista de la gente con la que tienes que resolver tus problemas. Y ve uno por uno a pedirle perdón si tú le ofendiste. Y ve uno por uno a ofrecer tu perdón si te ofendieron a ti. Pero por favor, arregla tus cosas con tu prójimo. Y como dice Juan, ¿cómo puedes decir tú que amas al prójimo? ¿Cómo puedes tú decir que amas a Dios cuando odias al prójimo? ¿Cómo puedes amar a Dios que no has visto cuando odia al prójimo que has visto? Yo le pregunto a mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, en el nombre de Jesucristo, ¿acepta usted el desafío de arreglar sus cosas con su prójimo? Amén. ¿Acepta ese desafío? Amén. En una iglesia, en un país lejos de aquí, hicimos un desafío. Había uno que tenía 17, otro tenía 21 y otro tenían 8 y 15 y así. Cosas que resolver con los mismos hermanos de la iglesia. Recuerdo varios. Ya conté la historia de uno que me encontré en una de las iglesias y me decía que de los 17 o 21 que tenía le faltaban que 8. Y en esa iglesia había unos cuantos hermanos de la iglesia. Yo le pregunto, ¿se calentó Pablo con Pedro, sí o no? ¿Sí o no? Y Pablo se la tiró en público, compadre. ¿Qué te pasa a ti, Pedro? No lo haga así, hermano, pero vaya, resuelva. Haga su lista. Porque mientras más ganso muerto tenga, peor le irá. Haga su lista. Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros. Le damos gracias por el testimonio de Pedro. Le damos gracias porque aunque Pedro negó al Señor Jesús 3 veces, el Señor Jesús le preguntó 3 veces, Simón, ¿me amas? Y Pedro le dijo que sí. Hoy, Dios, venimos delante de usted a pedirle perdón y a decirle que a pesar de haberle fallado tantas veces, le amamos más veces. Nos entregamos en su mano santa. Aceptamos su voluntad cualquiera que sea. Le damos todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos cambie y nos transforme. Amén. Inspírenos a estudiar su palabra. Motívenos a buscar su rostro. Inspírenos a orar fervientemente. Que entendamos que orar es un estilo de vida. Que compartamos el pan con el hambriento. Que ayudemos al necesitado. Que demos un testimonio tan fiel que inspire a los demás a entregarse a Cristo Jesús. Padre, le damos muchas gracias por la presencia suya en este lugar. Ahora regresar a nuestros hogares, acompáñenos y nunca se vaya de nosotros. Quite todo derecho que el enemigo tenga en nuestra vida. Entre los esposos, Padre, envía un espíritu pacificador, que puedan perdonarse unos a otros. Que el Espíritu Santo guíe y dirija sus palabras, pensamientos y acciones. Que todos aceptemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir en pos de Cristo Jesús. Y que nada ni nadie nos separe de su camino. Padre amado, le amamos y le alabamos y le bendecimos. Nos entregamos en su mano santa. Lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.